RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura. Le damos la bienvenida Yoyana Ahumada, @Yoyiao. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com. Accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud, Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en las redes Instagram, Twitter y Facebook, todas por @libreriasónicaccs y @librería sónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En YouTube además se transmite las emisiones diarias en directo de la emisora. Hoy nuestro programa es muy especial, es un programa sobre poesía desde la óptica femenina. Pues hablaremos con nuestra querida Tibisay Vargas Rojas sobre su libro Tema de Miseria, reeditado el año pasado por el Taller Blanco. Bienvenida, Tibisay. Bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias, Yoyana, Kira, por esta invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este programa y estar con ustedes. Estas reuniones siempre son necesarias. Sí. Bueno, y antes de pasar... Es un gusto tenerle con nosotros. Sí, es un placer. Antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a compartir con ustedes algunas noticias de actualidad en el medio literario. Y justo cuando hoy vamos a hacer un programa sobre poesía femenina, amanecemos con la maravillosa noticia que nuestra querida y galardonada poeta venezolana Yolanda Pantin es la 17ª ganadora del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, dotado con 20.000 euros, que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo que por su valor literario constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha hecho público el fallo del jurado que destaca el largo y profundo viaje por los recursos poéticos de la premiada, que ha explorado los lenguajes de la sentimentalidad para retratar las sinuosidades de la condición humana a través de una mirada perturbadora y novedosa. Vale decir que a esta convocatoria concurrieron 41 candidatos de 16 nacionalidades y que este premio ya fue ganado una vez por nuestro querido Rafael Cadenas. Enhorabuena, Yolanda Pantin, desde Librería Sónica. Bueno, estamos absolutamente felices y la poesía femenina, bueno, brillante. Y bueno, aparte de esta alegría que nos da Yolanda Pantin hoy, también queremos resaltar que ProDaVinci, el portal de noticias e informaciones culturales venezolano, recibió el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa por el trabajo Tiempos de Malaria en Venezuela, coordinado por Valentina Oropesa. También este próximo jueves 22 de octubre será presentada en Barcelona la novela del escritor venezolano Manuel Gerardo Sánchez, titulada El revuelo de los insectos, una historia ambientada en la dictadura de un país imaginario donde dos milicianos encuentran el amor mientras huyen de la violencia de un régimen totalitario. El revuelo de los insectos, que cuenta con un prólogo del escritor Héctor Torres, llega a las librerías de la mano de Egales, editorial especializada en literatura LGTBI, que lleva 25 años publicando títulos tanto de ficción como de ensayo, y algunos de ellos ampliamente reconocidos en el ámbito académico al convertirse en pioneros en el tratamiento de cuestiones como la teoría queer.
La presentación será realizada por Fernando Falconi, académico, escritor y abogado en el Centro LGTBI Barcelona. Posiblemente esta presentación la transmitan por redes, así que habrá que estar atentos al Twitter del autor, @ceroembuste, para que sigan las indicaciones al respecto. Y ahora Letralia. Bien, en la sección de Letralia les hablaremos esta semana del beato José Gregorio Hernández, de cuyo nacimiento en Isnotubu, Trujillo, se cumplirán 156 años este 26 de octubre. Les recomendamos la lectura de la completa reseña que hace el ensayista Fernando Guzmán Toro del libro Nuestro tío José Gregorio, contribución al estudio de su vida y obra, de Ernesto Hernández Briceño, que era sobrino del doctor José Gregorio Hernández. Una obra monumental. Estamos hablando de un libro de 2.521 páginas, repleto de anécdotas, documentos, cartas y otros materiales relacionados con este médico excepcional que hace poco fue reconocido como beato por la Iglesia. Pueden leer más sobre este libro en nuestra sección Lecturas. Les recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa a una invitada muy especial. Ella es la poeta Tibisay Vargas Rojas, nacida en Caracas en 1961. Tibisay es licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura por la Universidad de Carabobo. Ha publicado los poemarios Llana Palabra en 1993, De Humo y Sal en 1998, Tachaduras en 2000, Tema de Miseria en 2002, De un patio a otro 2005, Tercera persona 2008 y Poemas 2009. Además, es coautora junto con su esposo, el también escritor Jerome Montilla, de Pastellano, una antología de 18 poetas huariqueños publicada en 1993. Tibisay reside en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Ella ha obtenido el premio del IPASME 1992, el Rafael Rivero Oramas del Ministerio de Educación 1997 y el concurso interuniversitario de poesía CUAM 2001, entre otros reconocimientos. El libro del que hablaremos hoy, Tema de Miseria, fue publicado originalmente en el 2002, como ya dijimos, pero fue reeditado el año pasado por la brillante iniciativa que desde Bogotá llevan adelante Geraudí González y Néstor Mendoza, como es la editorial Taller Blanco. Tibisay, bienvenida a la Librería Sónica. Gracias, encantada. Bueno, Tema de Miseria ya tiene una reedición, eso me contenta muchísimo. En realidad siempre escribimos para que nos lean, ¿verdad? Esto no es un diario personal, esto es algo que está allí para todos. Y fue una experiencia muy especial escribirlo, en realidad sí. Tibisay, Tema de Miseria explora el amor femenino desde diversas perspectivas, pero cuéntanos cómo fue el proceso de escritura de este libro. Bueno, fíjate, precisamente estoy diciéndoles que fue una experiencia muy especial, porque nunca había abordado la poesía amorosa como tal. Siempre me pareció que era muy intrincada, mucho riesgo. Y Tema de Miseria comenzó, digamos así, como una exploración hacia el universo femenino, hacia las cuitas amorosas femeninas. De hecho, el libro lo dedico a una gran amiga, ¿verdad? Ella, digamos que fue condiscípula en la Universidad de Carabobo y era una especie de confidente y con quien conversaba acerca de todas las circunstancias o las cuitas amorosas de todas nuestras amigas. Me pareció digno de explorar todo este universo, porque uno puede tener, uno tiene sus experiencias, de hecho, pero cuando te asomas a las experiencias de los demás es enriquecedor, es sorprendente todo lo que tú puedes encontrar allí, pues en el universo femenino,
sobre todo en esta circunstancia tan particular que es el desamor. El desamor se vive de una forma lacerante. De hecho, el título lo coloco precisamente por eso, tema de miseria. Cualquiera puede decir, oye, pero no es nada miserable, es que la miseria es eso, es el despojo. Es el despojo, es el apartarse, es el abandonar lo que tienes, es el saber que te vas a quedar sin aquello. Y todas estas circunstancias me hicieron pues abordarlo desde el lenguaje que siempre empleo, que siempre me ha gustado, porque desde que comencé a escribir a muy temprana edad, la poesía se me hizo como el espacio más cónsono con lo que quería hacer, con la manera que tengo yo de ser. Y bueno, el día menos pensado surgió, inclusive, bueno, aquí tengo la edición, la primera edición del 2002, es una edición de un pequeño formato, pero está lleno de toda esta circunstancia. De hecho, el prólogo lo hace mi querido amigo ya fallecido, Ali Pérez, poeta villacurano, pintor. Y a él, digamos que él se convirtió también en una especie de confidente más, porque mi esposo y yo, los fines de semana, San Juan de los Morros está muy cerca de Villa de Cura, visitábamos a Ali en una especie de comunión especial donde estaba presente el té, donde estaba presente la música, donde estaba presente la poesía, las lecturas recientes, su obra pictórica. Y bueno, tema de miseria lo iba exponiendo, mientras él también exponía otro libro que estaba en ese momento escribiendo, que era sus cartas a Ofelia. Tuvimos esa feliz coincidencia de que mientras yo escribía, o mientras el tema de miseria se desarrollaba, él desarrollaba las cartas a Ofelia. Y bueno, digamos que hubo un momento en que el libro lo sentí ya hecho, pues, y de alguna u otra manera yo quise que Ali escribiera el prólogo. Le dije, Ali, quisiera que escribieras la nota, me van a publicar tema de miseria, y bueno, él se contentó muchísimo, sintió que para él era algo especial porque él de alguna forma había asistido, porque yo los fines de semana cuando llevaba 3 o 4 poemas y se los leía, él estaba encantado, así como yo encantada de sus cartas a Ofelia. Y esa es la forma digamos, en que nace un libro. Uno no sabe para dónde va hasta que... Escuchándote narrar esa anécdota tan bella de cómo llegaste a ese poemario, pienso, hay una generación importante de poetas, de hecho, Yolanda Panti es expresión de eso, que son resultado de la figura del taller. O sea, el taller fue durante mucho tiempo un centro potenciador de la nueva poesía. Tú participaste de esa figura, ¿cómo te formaste como poeta? ¿Cuáles son tus influencias, tus inicios? Ok, mira, bueno, Yoyana, es muy particular, ¿no? Eso que llamas formación. En realidad en casa siempre hubo biblioteca, desde pequeña. Papá, de hecho, tuvo una librería en San Sebastián de la librería Minerva. No duró mucho tiempo, tal vez no había un público para ello. Pero siempre hubo libros en casa y uno termina siempre decantándose, ¿verdad? Por algo en especial, por algo en particular. Y digamos que entre todos los géneros, a mí siempre me llamó la atención la poesía. Por lo menos en algunos libros que estaban en casa, ¿verdad? Donde yo leía a Gervasi, a Paz Castillo, a Ida Gramco. Digamos que esos fueron mis primeras lecturas. Yo inicié la lectura a una edad muy temprana, te puedo decir, y es así. Yo aprendí a leer a los 3 años. Prácticamente por una especie de, ¿cómo lo diríamos en este caso? De riesgo, mamá me inscribe en el colegio. A los 4 años de edad inicié yo mi primer grado. Ya era una lectora voraz, me encantaba sobre todo las sagas. Era una consumidora de poesía juvenil cuando no tenía la edad, porque aún era una niñita. Pero definitivamente la poesía fue la que me fue ganando.
de una u otra manera encontré en ella el lenguaje idóneo para lo que yo quería expresar o la forma como yo me quería expresar, si quería abordar la literatura como tal, porque de hecho desde el principio yo quise escribir. Como talleres, bueno, te puedo decir, bueno, vamos a hablar de mi época de bachillerato, que también es bastante importante, porque yo siento que allí también hubo el incentivo. Voy a contar una anécdota. Cuando estaba en quinto año, mi profesor de castellano, Antonio Barragán Burgos, excelente profesor, gran fotógrafo, un hombre exquisito, sensibilísimo, daba sus clases de una forma magistral. A mí me gustaba mucho escucharlo, pero había el momento en que yo no me distraía, sino me abstraía y garabateaba en mi cuaderno algunas cosas. Hubo un momento, pues, es lo que voy a contar como anécdota, que comenzó como algo muy, muy, muy triste, muy cruel, pero que después fue todo lo contrario. En el momento en que yo estaba muy ensimismada con mi cuaderno, una compañera llega y me quita el cuaderno y se lo lleva al profesor. Y le dice, mire lo que está haciendo Vargas, no le está prestando atención a la clase. Yo me iba a morir. Yo sentada siempre en el primer puesto, porque yo era muy pequeña, muy jovencita, siempre me acostumbro a sentarme en el primer puesto enfrente del escritorio de los profesores. Pero el profesor Antonio Barragán caminaba. Bueno, me quitaron el cuaderno. Yo dije, listo, ya está, me van a expulsar o qué sé yo. El profesor se sienta con mi cuaderno en la mano y comienza a hojearlo. Y yo me estoy muriendo porque, Dios mío, lo que está leyendo. Y lee. Todo el mundo estaba, eso era un silencio sepulcral. Yo me imagino que mi compañera lleva a decir, ya va a estallar el profesor. Yo tranquilita, él se para lentamente, me coloca el cuaderno en el pupitre y me dice, continúe Vargas, está muy bien. Yo solo te puedo decir que eso para mí, bueno, fue una sorpresa, aparte de que sí, eso fue un impulso muy especial. Ese 23 de abril, Día del Libro y del Idioma, el profesor Barragán me dice, bueno, Vargas, yo lo que quiero es que en esa cartelera principal se publiquen 4 de tus poemas, y si quieres también ilustrarla, yo pintaba, o pinto, mejor dicho, dibujo. Hago un dibujo al carboncillo de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Y yo, bueno, profesor, no tengo ningún problema. Bueno, yo me sentía sobradísima. Imagínate, esa fue mi primera publicación, prácticamente, tenía 12 años. Y bueno, ya de allí lo único que me quedaba al salir de bachillerato era escoger carrera. Pensé en letras, filosofía y letras, por supuesto, o cualquier otra carrera consona que me permitiera, digamos, adentrarme un poco más en el estudio literatural. Mira, y definitivamente me decanté fue por estudiar educación en la Universidad de Carabobo y tomar la especialidad de literatura. También había tenido la experiencia como educadora. Mira, a los 12 años ya había cubierto suplencias de una de mis tías maternas en San Sebastián de los Reyes, un 4º grado. Imagínate qué cosa. Yo era una niña también, pero digamos que muy madura. E inicio mis estudios en la Universidad de Carabobo, todo un universo, me encantaba. Allí tuve la oportunidad de conocer a Eugenio Montejo, por supuesto, y allí una de mis profesoras, Laura Antillano, otro profesor, José Napoleón Oropesa. En fin, entre los que recuerdo también estaban o se paseaban por aquellos pasillos Reinaldo Perezó, Alejandro Olivero. Era todo un mundo para mí en aquel año 78, donde yo prácticamente estaba estrenándome en un nuevo universo, porque ellos, digamos que se manejaban con esta modalidad que ustedes me preguntaron, pues la modalidad del taller. En un inicio quise participar en el taller de poesía, pero había eventos en los cuales no podía coincidir, por lo tanto, entonces no, y me decanté por lo que no había conocido o por lo que no había experimentado, que era escribir narrativa, y me fui al taller de Laura Antillano, pero definitivamente yo lo que les puse a la profesora fue, bueno, Laura, la verdad es que yo no quiero escribir narrativa, yo puedo escribir poesía por aquí,
Y ella me dijo, bueno, Tibisay, este es un taller de literatura, es cierto, abordamos en narrativa, pero adelante. Bueno, creo que yo asistía a unas 16 sesiones, donde todos leían un cuento, y yo leía, eran mis poemas. Mis poemas tenían mucha aceptación, de hecho la misma Laura en ese momento me preguntó si yo querría publicar, y quería poner en contacto con alguien. No, yo me sentía muy bisoña, muy joven, muy madura todavía, y dije, no, definitivamente no voy a continuar escribiendo. Entonces no asistí más al taller, me gradué, comencé a trabajar, y continué por mi cuenta, pues sencillamente mis lecturas, el actualizarme, el estar permanentemente garabateando, nunca he dejado de escribir, creo que no tengo un día en que deje de hacerlo. Y leer, por supuesto, es el otro gran acompañamiento. Podría decir entonces que mi gran taller ha sido siempre la lectura. Bien. Es allí. ¿Cuáles son tus deudas con nuestra poesía? O sea, ¿de quién te sientes deudora? ¿De quién te sientes que has heredado un legado? Exacto. Mira, en realidad les debo a todas mis lecturas. Un poeta en especial es dejar a muchos por fuera. Sin embargo, por supuesto que tuve mis lecturas preliminares, como ya les dije, en todos estos poetas de una generación que no fue la mía. De hecho, allí también entra don Miguel Ramón Utrera, de San Sebastián de los Reyes, que fue maestro de mis padres, maestro de área, pero más maestro de mis padres, fue maestro de todo lo que podría llamarse cultura general en un pueblo tan pequeño como San Sebastián, pero donde había muchos muchachos que tenían una gran sed de conocimiento. Papá fue un gran lector y un hombre que se nutrió mucho de todo lo que Miguel dejó. Y por supuesto, todas estas lecturas de mi papá, la poesía de Miguel y lo que él le refería, de alguna u otra manera llegaron a mí. También por mis abuelos, puedo hablar que, bueno, mi abuela materna, ella en su condición tan particular, fue hija de un sacerdote. Ella recitaba de memoria. La vida de Tibisay. Sí, en cierta forma sí. Esto es impresionante. Yo misma me impresiono de todo lo que puedo contar de mi familia, que por demás yo la siento extraordinaria. Mi abuelita recitaba de memoria, ¿verdad? El romancero español. Imagínate, ella conocía los evangelios apócrifos y todo esto. Bueno, digamos que fueron mis primeros cuentos, Las Mil y Una Noche. Mi abuela fallece de 96 años y esa mujer fue yo digo que hasta sus últimos días una gran lectora. No había un día, por lo menos, en que no leyera el periódico. Estaba informadísima, además. Y sin lentes, no como yo que me tengo que estar cambiando con el bifocal y el otro para poder ver. Bueno, dentro de estos lectores, una vez que ya yo comienzo, pues como les dije, ya a estudiar literatura y uno comienza a sumar otras lecturas, digamos que te abre un abanico interesante. Ya no solamente podría decir de tal o cual, sino que vienen también los poetas simbolistas, que terminan siendo interesantes para mí. Empiezan también los modernistas, por supuesto. Darío me parece, me abrumó cuando lo leí. En algún momento dije, cómo quisiera tener esa voz sostenida, ese largo aliento para escribir de esa forma. Pérez Bonalde. Y ya posteriori, con mis contemporáneos, con las personas que comencé a tratar, Eugenio Montejo no lo puedo dejar afuera, por supuesto. Yo siento que ahí hubo un gran nutrimento. De hecho, a mí me parece una cosa maravillosa que esta editorial Taller Blanco haya tomado el nombre precisamente de un trabajo de Montejo, que para mí es un poeta ya universal. Otros autores dentro de los que yo puedo nombrar, no solo venezolanos, está Olga Orozco, está Eunice Odio, Borges, imposible dejarlo de lado. Aparte de que Borges también cruzaba todo ese universo que a mí me había llamado la atención alguna vez, que era la parte de los mitos, las sagas,
esa poesía donde algo heroico se mezcla y le permite a uno un sueño, una forma de abordar la realidad, o como dice Castaneda, una realidad aparte. En fin, son muchos, muchísimos, muchísimos. Cada vez que leo a alguien nuevo, inclusive, encuentro que allí me estoy nutriendo, que allí estoy llenándome de este placer lector, de enriqueciendo este lenguaje que manejo. Y bueno, a grosso modo esa es mi experiencia. Digamos que mi dedo es con todos. ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado tu voz de esos primeros poemas ahora? Porque leyendo Tema de Miseria y leyendo, por ejemplo, tus poemas en Pasajeras, encuentro que hay como una diferencia. O sea, ahí quizás en Mucha Pasajeras, diferencia. o sea, estos son muy condensados, muy decantados, los de Tema de Miseria, y en Pasajeras eres un poco más, te extiendes más, eres más retórica, por decirlo así. Me gustaría No? que pudieras hablar de eso. Por supuesto, pienso yo que más soy Pasajeras. Tema de Miseria, como lo dije al principio, es una rara avis. Para mí, en realidad, fue una experiencia. Bien lo manifesté cuando le puse ese nombre que le dije. Es algo explorativo, es algo a lo que me quise acercar de una manera con mucho tino. Me daba mucho miedo abordar el tema amoroso, pero surgió. Pero Tibisay siento que es más eso que has leído, Kira, en Pasajeras, porque de hecho, no sé, creo que no te has acercado a mi otro trabajo y soy así, quizá como tú bien lo dices, tal vez un poco más retórica. Me gusta mucho adentrarme, jugar con el lenguaje y manejar ahorita, en lo particular, manejando esta realidad, este momento. Sí, estoy muy ubicada en estos y en ese mismo orden instantes que estamos viviendo. Y en ese mismo orden de reflexión de lo que te plantea aquí, de tu evolución de tu voz y de las, porque en un poeta conviven muchas voces, ya uno de esos cada vez se convence más, aunque creo que lo que no abandona es las temáticas que son las pulsiones, me atrevería a decir eso. Conversábamos antes que fuera de los micrófonos que cuando uno lee Tema de Miseria, por supuesto está presente de una manera hermosísima y descarnada el tema del despojo, como tú bien lo defines, pero también hay un hilo conductor con el despojo general, es decir, te preguntaba eso porque si hay aquí alguna conexión consciente, digamos, porque te interesa como temática la poesía social y cómo ves, o sea, cómo ves esa conexión de ese despojo de lo íntimo de la pareja proyectado hacia esto que estamos viviendo, hacia esta situación tan dura, pues, esta catástrofe civilizatoria, como le decía el querido poeta Hernando Rojas Juárez. Bueno, todo despojo puede explicarlo, es el despojo, el campo de despojo, el campo humano. Pero no intencional, el tema de Miseria. De hecho, solamente sentí que iba a abordar la situación, la miseria del desamor. Pero al final, pues, del libro, en realidad abordo a 6 heroínas. Las llamo 6 heroínas porque a mí me parece que en la literatura universal, estas 6 damas que toco en Tema de Miseria al final, ellas tuvieron un papel muy, muy particular. Ellas terminaron siendo heroínas de sus propias vidas, tomando sus propias decisiones, siendo unas mujeres que se salieron de una horma, tuvieron toda una intención, vivieron intensamente y murieron intensamente. De hecho, cuando quise escogerlas, no las quise dejar fuera. Una vez que culminé el libro, ellas se añadieron en realidad. Como les comentaba, el libro se escribe dentro de esa confidencialidad de las amigas, de vamos a hablar de esta, ¿qué te parece? Mira lo que le está pasando y todo aquello, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, pero es que la literatura está llena de todo esto. Esta miseria nada más nos está ocurriendo a este grupito de mujeres aquí. Estas mujeres
digamos que son los grandes pilares de una circunstancia, de estas circunstancias, y así lo ha considerado la literatura universal, y ellas comenzaron a colarse. Digamos que así tal cual como están sumadas en el libro, así fueron sumándose. Empezamos con Ofelia y terminamos con Marguerite Gautier, ¿verdad? Así fue mi lectura y así la sentí yo en ese orden de las cosas y en el orden de cada una de ellas, entre las suicidas y las que de una u otra manera también aman y mueren de amor, a aparecer. Podría decirse por allí que el tema del despojo entonces sí aborda lo social, porque ellas están dentro de todo este plano, de toda esta circunstancia, con las historias que las atravesaron, pues, o las historias que ellas atravesaron. No, pero la poesía, en términos generales, a mí, bueno, yo en lo particular, o sea, a mí no me gusta etiquetar la poesía, o sea, no me gusta darle ningún tipo de categoría de si es social o es femenina, bueno, femenina menos, porque pienso, bueno, que la poesía es poesía y el que la recibe es el que le da el tono, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, que comentaste, no, yo no he tenido oportunidad de leer otros trabajos tuyos, leí Tema de Miseria, leí los poemas de Pasajeras, los primeros que leí realmente fueron los de Pasajeras, que esos dos poemas me impactaron mucho, me asombraron. Y yo decía, bueno, porque yo no he leído a Tibisay, ¿dónde está esta señora? ¿Dónde está? Entonces, quería saber, ahora está este libro disponible en línea gratuitamente en la página web de Taller Blanco, y quería saber, aparte de otros que he conseguido en Letralia, que he conseguido en Poémame, ¿dónde pueden nuestros oyentes acceder al resto de tu obra? Porque las publicaciones que has tenido están como muy separadas en el tiempo y yo no sé si hay libros disponibles en estos momentos, si tienes otro libro en línea donde se puedan leer tu obra o si tienes alguna página web, blog, etcétera. Danos señas, a ver. Sí, esa es una tarea pendiente, en realidad. Fíjate tú, mi experiencia, ¿verdad?, con la escritura fue muy, muy especial. Ya una vez que inicié, digamos, me inicié en este universo del poemario editado, que tuve la fortuna de que mi primer poemario redondo, por así decirlo, o completo, lo envié al concurso IPASME y resultó ganador. Para mí fue una grata sorpresa, porque eso me permitió entender que de alguna u otra manera yo tenía, digamos, como una especie de luz verde o carta blanca o no sé cómo llamarlo, para comenzar a escribir con toda la forma, con toda la propiedad. Y luego se sumaron otros concursos, donde también afortunadamente fui premiada, y como contemplaban en la edición del poemario, pues estaba también, estaba todo tan completo. Sin embargo, también mi vida personal, ¿verdad?, mi vida laboral era un tanto complicada para compaginar las dos situaciones. No sé, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, que se fue la imagen y me quedé, ¡ay, Dios, se fue todo! Jorge. Ajá. Sí, porque bueno, en realidad para ganarme la vida fui profesora durante 30 años, profesora de lengua y literatura en media y en la universidad, y tenía muy poco tiempo, aparte de que también como esposa y madre, evidentemente tiempo se reducía, se limitaba para este oficio en madrugadas, a destajo, unas noches. Sin embargo, no lo dejaba de hacer. Y quizá hay ese salto enorme entre el 2008, que fue la última publicación, sí, creo que fue el 2008, que publiqué Tercera Persona, que fue editado, y el último premio, que también fue editado, ya es poesía infantil,
en las ediciones en la Fundación el Miguel Vicente Patacaliente. Ahí tuve una coautoría porque fuimos 3 finalistas dentro de esa edición y nos editaron juntos. Pero después aquí una editorial regional, un editor Mario que lamentablemente no han visto la luz todavía, están inéditos y fueron premiados también en concursos nacionales. Tengo varios poemarios durmiendo. Hay 6 poemas que están, no puedo decir que en gaveta, están allí, están esperando. Yo sé que en algún momento van a tener luz. Claro. Y todas estas oportunidades que las redes nos han brindado, que a mí me parecen fabulosas, pues el hecho de Pasajera fue para mí una experiencia, a mí me encantó muchísimo el hecho de que Ley y Graciela me contactaran y me invitaran para participar en esta maravillosa jornada donde tú participaste, esta situación especial que todo el mundo lo comenta todavía porque a mí me parece valiosísimo, ¿no? De hecho, fíjate, ayer también hasta Yolanda está, y Yolanda ahorita está premiada. Y bueno, Pasajera tiene... Yolanda Pasajera tiene una gran pasajera. Exacto, de Yolanda es el epígrafe de Tema de Miseria también, que es una coincidencia bella. De Tema de Miseria, exactamente, lo iba a comentar en algún momento. No hubo otro poema que yo sintiera más cónsono con todo lo que estaba aquí que esos versos de Yolanda Pantin. Me permito leerlo. Claro. Porque justamente era lo que te íbamos a decir, que nos obsequiaras una lectura de tus poemas. Ah, ¿cómo no? Bueno, ajá. El epígrafe, ¿verdad?, que abre Tema de Miseria es el siguiente, es la autora Yolanda Pantin. Él dijo adiós, ella dejó caer la cabeza y el cielo afuera era limpio y azul. Bueno, y ahí empieza entonces el abanico, el periplo de todo esto. Si aquí hay algún poema que pudiera decir yo que es confesional o propio o que me atañe, sí tengo uno. También lo voy a leer. Esperamos. Llegó un epígrafe de Vincent Van Gogh y dice: no es muy cómodo este colorido. Y el poema es el siguiente: porque yazgo allí, en el paisaje que bordea el deseo, a pinceladas gruesas, rectifico el trazo tantas veces como juzgue lo de adentro, a riesgo del color impreciso, el mal efecto, no vacilo en el instante de tomar el pincel y delinear tanta miseria. Eso resume mi experiencia, digamos, con este libro, que en realidad sí fue doloroso escribirlo, acordarme, ir a cada una de las personas, a que hay un gentío, amigas, conocidas, e ir a todo aquello que en confidencia conversábamos, comentábamos y preguntábamos. Voy a otro. Ok, ya va. Me voy a tener que cambiar los lentes, ya va. Esto es terrible. Los bifocales me sirven mucho más. Déjame apagar la luz. Sé tanto que hoy es junio y que tus ojos no conjugan verano. Este solsticio no ha sido apresurado. Todo es muy claro, a oscuras. Está este otro, para cenar. Porque siempre tenía las tardes al sol a dormirme, mientras los ojos dejaba toda la noche tendiendo el mantel. No voy a colocar más el cubierto en la mesa a la hora de la cena para servirte yo tu segundo plato. Cartomancia. Esta reina de razones te delata, enrojecida como tu camisa,
aquel carmín cerca del cuello. Solo una carta parece trastocada, haz de corazones, el mío. Bueno, no sé cuántos llevo. Bueno, pues me encantaría que leyeras también el último. Ok. Vamos a leer el último. El último es el de Sibila, la anécdota de Sibila Vane, la amante, la amorosa de Dorian Gray. Uy, tan terrible, esto fue dolorosísimo. Sibila, a Dorian. Ahora comprendo el guión. Cómo forzar el cuerpo en imposibles maniobras del movimiento. Impostar la voz. Repasar en órdenes perfectas la secuencia de los aconteceres previos. Ahora, con la magistralidad del mejor memorista, se hizo la luz en mi alma y lo comprendí todo. Recitaré mi parlamento, aún si cae el telón. Espectacular. Mira, Tibisay, bueno, se nos ha hecho cortísimo el tiempo, ya tenemos que despedir el programa. No sé, tienes un minutico así para un mensaje y ya después ya, pues Jorge dirá los créditos y nos despediremos todos. Ok, bueno, aparte de agradecida, ¿verdad? Siento, pienso y creo que lo principal es que nos leamos. Todos nos leamos. Ahorita Yolanda acaba de obtener este galardón. Ahorita muchas personas estarán viendo, celebrándola. Y así toda la poesía venezolana está llena de belleza, está llena de todavía de cosas por explorar. Siempre la poesía es una exploración permanente. No podemos quedarnos al margen de la lectura como tal, de la lectura de poesía, de narrativa, de todo este arte que es la literatura. Es lo que nos nutre y estamos en una especie de hora oscura. Ayer citaba yo a mi amiga que me dice, Tibi, estas horas tan oscuras, y yo digo, sí, son muy oscuras, pero todavía podemos leer, todavía tenemos una llamita para poder acercarnos a un libro y para poder entender que no hemos perdido, no hemos perdido nada, de cuando tengamos esta oportunidad tan maravillosa que es la lectura. Y la respuesta de las letras ha sido increíble, la potencia y la fuerza que ha ganado la literatura venezolana en general, la poesía en particular en estos años es impresionante. Bueno, y esta cadena, imagínate tú, cadenas universal, ahora Yolanda y así, mucha gente se va a comenzar a sumar y a darse cuenta de todo lo que tenemos, que nada más no es un país estigmatizado, sino que es un país riquísimo. Aquí la riqueza no es solamente que tengas petróleo, oro, diamantes, aquí la riqueza son las letras, el potencial creativo, lo que muchos estamos haciendo granito a granito, con mucho deseo, con mucho tesón, con muchas ganas. Esto es el verdadero tesoro que tiene nuestro país y está ahí al alcance de todos, porque ¿qué somos hoy en día? Ahorita somos esto, cualquiera está conectado, no cuesta nada. Es así, y así además es. que... Se nos quedan varias cosas en el tintero porque, bueno, el tiempo nunca alcanza cuando se habla con una poeta como Tibisay Vargas. Tibisay vive la poesía desde todo punto de vista. Es una mujer que se levanta a admirar el paisaje porque tiene una ventana preciosa donde ve los morros de San Juan. Y ayer me la mostró en una comunicación privada que tuvimos. Y bueno, queríamos felicitarte por ese libro, esperar, bueno, que las cosas mejoren por allá, por San Juan de los Morros, y agradecerte por haber estado en nuestro programa, Tibisay. Bueno, yo inmensa también con ustedes, encantada del programa, y con todos los oyentes, videntes. Bien, les recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles Néstor Tobar, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia.
Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica Literatura para Untar, recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.